Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Qué tal el verano? Muy bien, la verdad, descansando por fin. Espero que tú hayas tenido un buen verano también. Me alegro. Sí, la verdad es que con pilas recargadas, muy animado. Muy bien, Tomás Pinto, director de renta variable internacional de Bestinver. Vamos a repasar un poco la situación, en particular este verano, porque siempre que se habla del verano, deberá ser un verano con incertidumbre, con volatilidad, la verdad es que no ha habido mucho. No sé si el mar en calma, no sé si demasiada calma incluso, ¿cómo lo has visto tú? Yo la denominaría calma tensa, porque ha habido mucho mar de fondo y efectivamente ha habido mucha incertidumbre. Y déjame enumerar algunas, por ejemplo. La primera es, después de una crisis de demanda que hemos tenido, la recuperación suele ser en V, ¿no? Esa ya la hemos tenido, la recuperación, los datos han sido muy fuertes y ahora existe la incertidumbre si la economía va a seguir estando fuerte, ¿no? Los comparables, desde luego, son más exigentes. La segunda es cuando se retiran los estímulos monetarios, porque los fiscales, por lo menos en algunas partes del mundo, y las inversiones directas tienen que venir, ¿no? En Estados Unidos hay un programa enorme de inversión en infraestructura y en Europa existen los fondos de reconstrucción, ¿no? Que van a venir. Luego ha habido incertidumbre en toda la cadena de suministro de muchas industrias, ¿no? El más conocido es la escasez de los semiconductores, que está afectando pues, a automoción, a otro tipo de industrias, y luego el tsunami regulatorio que ha habido en China, ¿no? Que podemos hablar de eso luego si quieres. Sí. Es decir, Muchas es cosas. un buen cóctel de incertidumbre. A pesar de esto, el mercado global y el europeo pues han subido más de un 4% en estos 2 meses. Eso es lo que parece que no ha pasado nada, ¿no? Pero el capital o todo el nuevo capital, porque ha habido entradas en renta variable, es como que se ha dirigido a los mismos sectores y las mismas compañías, ¿no? Ha habido mucha dispersión, mucha rotación. La verdad es que ha sido la tónica, ¿no? Desde hace un año, más de un año, ha habido unas rotaciones trimestrales, incluso mensuales, muy fuertes, ¿no? Hemos visto en estos 2 meses sectores subiendo un 10% y sectores bajando más de un 3%, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros en Bestinfond y en Bestinver Internacional hemos subido levemente, solo. Bestinver Grandes Compañías ha subido más de un 3%, con muchas de esas compañías en su cartera. Y luego Bestinver Consumo Global, que hemos cambiado el nombre a Bestinver Hedge Value. Después de casi 14 o 15 años le hemos cambiado el nombre. En breve vamos a poner un podcast explicándolo bien, las razones, y ahora se llama Consumo Global, y LATAM, Bestinver LATAM, pues han sufrido durante estos meses. Pero bueno, al final nosotros vivimos de esto, es decir, es nuestro día a día. Nosotros nos nutrimos de esta dispersión, esta volatilidad, nos da oportunidad para vender o tomar beneficios o parte de beneficios en compañías que lo han hecho muy bien y reasignar ese capital a compañías que nosotros creemos ha sufrido indiscriminadamente, ¿no? Muchos puntos que comentas, ahora vamos a ir repasando alguno de ellos porque creo que es interesante para conocer un poco la visión que tenéis. Pero me gustaría pararme antes en la última carta trimestral que hablabais de los momentos en los que hay posibles correcciones, ¿no? Sí, En esta hay que tranquilidad estar que preparados, vivimos. sí. Entonces, ¿cuál será ahí la clave cuando llegue ese momento de la corrección? El partícipe, el inversor que está escribiendo en la entrevista, ¿cuál va a ser la clave en la gestión para cuando llegue ese momento poder superar el mercado, poder hacerlo mejor? Pues yo creo que comprar, o sea, tener una cartera con buenos negocios, buenos modelos de negocio o compañías que están mejorando sus modelos de negocio, donde el tiempo juega a nuestro favor, bien financiadas y por supuesto que hayamos comprado a buenos precios. Decíamos en la carta, buenas compañías compradas a buenos precios es la mejor receta para estar preparado, ¿no? Y por supuesto tener una cartera equilibrada, es decir, que los errores de inversión, que los hemos tenido y los vamos a tener, es evidente, que no te afecten o no te contaminen el resto de la cartera, ¿no? Que sea manejable. Y luego, por supuesto, tener munición, puedes tener liquidez o compañías que pueden ser muy parecido a liquidez, donde te dé esa flexibilidad para poner a trabajar el dinero, ¿no? Hablabais de la despensa también, de compañías que tenéis ahí vistas con precios marcados de entrada. Sí.
¿Cómo de cargada está la despensa? O sea, quiero decir, las valoraciones hacen que esté hasta arriba y que no que tengáis muchas compañías esperando, ¿o está en un nivel normal? La despensa, para que sea efectiva, tiene que ser dinámica. Entonces, cada cierto tiempo la eliminamos, como que se pasa, ¿no? Tiene como intentamos hacerlo entre cada 6 meses, un año, pero evidentemente la despensa está igual de llena que antes o un poquito más. ¿Por qué? Porque nuestra rotación este año está siendo relativamente en el rango bajo de lo que debería esperar de nosotros, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la despensa, vamos, todos los días estamos analizando compañías, pero sobre todo nuestro trabajo, mi trabajo sobre todo es decir que no. Es un poco desagradable a veces porque es decir que no, 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 y sobre todo cuanto antes mejor en el proceso de análisis. ¿Por qué? Para liberar tiempo suficiente, recursos, para dedicárselo a aquellas ideas que creemos que sí que tienen potencial para llegar a las carteras, ¿no? Entonces, la despensa sigue llena, un poquito más, modelos de negocio muy buenos, pero que no estamos dispuestos a reducir nuestra exigencia de retorno o de rentabilidad de esos negocios. Si la redujésemos, pues entrarían muchas en la cartera. Pero eso sería estar persiguiendo una moda y reduciendo el potencial de la cartera a largo plazo, ¿no? Yo creo que sería engañarnos a nosotros. Yo creo que es muy interesante, para que no haya leído la carta, la explicación esa de esta exigencia de rentabilidad, cómo llegáis a ella, ¿no? Realmente interesante. Sí, totalmente. Que la lean. Totalmente. Hablabas de China antes, yo creo que es el mercado lo más grueso que ha pasado desde el punto de vista de cotizaciones ha sido eso probablemente, ¿no? Las caídas fuertes que hemos tenido por este aumento de intervencionismo. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que habría que ponerlo un poco en contexto todo lo que ha pasado. Ha habido lo que decíamos antes, ¿no? Un tsunami regulatorio. Y de hecho, ha habido caídas históricas en algunos sectores, sector de educación en China. Muchas empresas cotizando en Estados Unidos se han volatilizado, porque han cambiado las reglas del juego ahí en educación, ¿no? Pero para ponerlo en contexto, desde noviembre del año pasado, que intentó salir Ant Financial, que es una participación que tiene Alibaba en un grupo financiero, desde entonces ha habido más de 40 nuevas reglas o regulaciones afectando al sector digital, nueva economía, ¿no? Pero es que como es nueva economía, hay nuevas reglas, o las reglas se van... Está pasando lo mismo en Occidente. En Occidente hemos tenido reglas reciente tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que se llama la ley del rider, ¿no? La ley laboral de los riders, ¿no? De comida a domicilio. Pues eso afecta, se tienen que reestructurar las compañías, sus procesos y procedimientos se tienen que cambiar, y quizá incrementa un poco el coste y baja la flexibilidad, pero en un mundo desarrollado eso tiene sentido. Bueno, pues en China han puesto una regla muy parecida. Acuérdate, la ley de protección de datos, que se llama GDPR, en Europa en mayo del 2018. Pues esa ley muy parecida, un copy-paste con unas especificaciones, las están introduciendo en China. ¿Esto afectó a las compañías líderes? A lo mejor en el momento hay un poco de despiste, pero luego es bueno para el mercado, es mucho más razonable, protege al consumidor, etc. Es decir, que no es nada irracional, ¿de acuerdo? Y luego, en el fondo, todo esto, desde nuestro punto de vista, en China hay un plan mucho más profundo, que no es otro que incrementar la natalidad. Tiene un problema brutal, tienen que incrementar la natalidad, y para eso necesitan reducir los costes de educación, de sanidad y de vivienda. Entonces, educación, ha habido una nueva ley que afecta a las compañías de educación. Corea lo hizo hace 10 años, en el mismo sentido. Es decir, oye, si cuesta tanto mantener a un niño y la competitividad te hace tener clases extraescolares, no ir a jugar y no tener una vida decente, pues eso es lo que quiere incrementar la vida de sus ciudadanos, reducir sus costes para que puedan tener más natalidad, ¿no? Y bueno, y al final las empresas de Internet tienen o regular
que las empresas de Internet hagan las cosas de una manera más responsable y más ecuánime para todo el mundo, para poder desarrollar esa clase media importantísima en China, que nosotros aplaudimos, pues todo esto va detrás de este proceso. Esta es nuestra visión. Compañías que tenemos nosotros como Alibaba y Tencent en fondos como Bestinver Internacional y Bestinfond, o Pinduoduo y Meituan en fondos como Grandes Compañías y Consumo Global, son compañías que mejoran la competitividad de las pequeñas empresas, favorecen ser más emprendedor porque baja los costes o las barreras de entrada, un poco lo que hace Facebook y Google en el mundo occidental, ¿no? Ahí en esa parte de las compañías que tenéis en cartera, yo este verano leía de pronto en una columna que se publicaba en un diario oficial chino que hacían un anuncio de un artículo de opinión que hablaba de las compañías de educación, y eso hizo caer un 15% de la cotización de algunas de ellas ese día, una columna, ¿no? Que es lo complicado a veces para un gestor, ¿no? De pronto no contar esa información, que de pronto se publica, pero bueno, en cualquier caso, vosotros, esas posiciones que decís que tenéis en compañías de la región, ¿cómo evolucionó y qué habéis hecho? Bueno, efectivamente, nosotros nos ha afectado, hemos sufrido, por supuesto, pero hay que ponerlo en contexto. El peso que teníamos, por eso hablaba antes de las carteras equilibradas, ¿no? El peso que tenemos en Bestinfond, en Bestinver Internacional, antes de verano, en esas compañías, era un 3,5%. Muy razonable, muy ponderado, muy manejable. Hubiese sido mejor no haberse visto afectado en ese 3,5%, pero bueno, vivimos con eso. Grandes compañías y consumo global tienen entre el 5 y el 12%, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Por supuesto, hemos leído mucho, hemos hablado con muchos expertos, hemos hablado con colegas inversores que tienen muchísima exposición en la región, y hemos prudentemente añadido. Curiosamente, nuestro margen de seguridad ha aumentado, ¿no? Para nosotros estas correcciones es como un andamio en una farmacia muy buena en la calle, ¿no? No pierde valor intrínseco, puede perder un valor temporal, pero no. Y hemos prudentemente incrementado en esos 3 fondos o 4 fondos que he comentado. Saltamos de continente. En Europa tenemos ahora, en septiembre se eliminan las restricciones para los bancos para el pago de dividendos. Esto aumenta las probabilidades de que aumentéis, valga la redundancia, el peso en el sector, o no tiene mayor importancia para vosotros. Pagar dividendos per se no dirige nuestras decisiones de inversión. Sin embargo, hay una señal que es importante detrás. Digamos que las porterías que cambiaron las han vuelto a poner en su sitio. Es decir, cuando un regulador te impide pagar dividendos a toda una industria, significa que hay un riesgo que no se controla o potencialmente se puede ser muy... El riesgo, en este caso para los bancos, sobre todo si van a tener muchos impagos, pues tener capital suficiente para poder hacer frente a ellos, ¿no? El que ahora el mismo regulador, con unos expertos y con muchísima información, dejen pagar dividendos, está diciendo indirectamente que ese riesgo que veía antes pues se ha disipado, ¿no? Y por tanto la prima de riesgo de ese sector mejora. Esto el mercado descuenta mucho antes, etcétera, todas esas cosas. Pero básicamente la prima de riesgo se reduce. Nosotros somos agnósticos a todo esto. Nosotros hemos tenido y tenemos exposición al mercado, al sector financiero en 4 compañías, que son ING, Intesa Sanpaolo, que es mitad banco, mitad asset manager, más o menos, Nordea, en los países nórdicos, y NatWest, que hemos comprado en el segundo trimestre del año pasado, de este año, perdón. Son todo negocios que generan capital, o sea, que tienen excesivo capital de primeras y que generan beneficios y también capital con bajos tipos de interés, y muchos beneficios y mucho capital si los tipos de interés suben, es decir, una opcionalidad, ¿no? Y que van a pagar dividendos muy onerosos a partir del último trimestre del año, y varios de ellos van a recomprar acciones, nosotros preferimos que recompren acciones. Sí, porque fiscalmente es mucho más eficiente, y muchos de ellos están cotizando todavía por debajo de valor en libros, a pesar que tienen unos retornos cercanos al 10%, ¿no? O en el caso de Nordea por encima. Entonces, compra
cómprate a ti mismo, ¿no? Mejor. Es decir, seguimos estando muy cómodos en esas posiciones. Siempre me gusta preguntar, ¿una compañía o dos que hayáis añadido cartera en los últimos meses? Sí, aquí voy a ser un poco escueto porque hemos comprado una en concreto, pero todavía estamos incrementando. Entonces ahí me la dejo para la próxima, si no te importa. Pero sí que lo que hemos hecho es, en esa dispersión que ha habido y en esa rotación que ha habido, sí que hemos aprovechado para seguir incrementando compañías que hemos ido comprando en la primera parte del año, ¿no? Que sobre todo que se han visto afectados por la incertidumbre de la variante Delta, ¿no? Que es, no sé si la he comentado antes como incertidumbre, pero por supuesto esta era una incertidumbre muy fuerte, sobre todo si las vacunas van a ser eficientes o no, ¿no? Y ha sido en el sector servicios, en ISS, que es una empresa de mantenimiento de instalaciones, y Securitas, que es de seguridad. Luego en el sector turismo en EasyJet y en el sector aeronáutico el Rolls-Royce. Hemos ido incrementando cuando veíamos que no tenía mucho sentido, ¿no?, la reacción de esos valores. Y luego otra que queríamos incrementar, nos han hecho una OPA, que es Avast, que hablamos de ella en la última carta trimestral, de hecho. Desgraciadamente, digo, porque aunque nos están pagando más o menos lo que nosotros consideramos lo que es el valor intrínseco, nos ha pillado con una posición no completa, estábamos construyendo todavía, ¿no? Y la compra es su mayor competidor, que es Norton. Entonces estamos ahora ahí decidiendo si el mismo capital lo llevamos a Norton, porque va a ser una compañía muy potente, o no, estamos ahí. Y eso es lo que hemos hecho. Y también hemos incrementado en las compañías pues como Harley Davidson, Alibaba, que hemos comentado, Tencent, las chinas, etc. ¿Y en el otro lado alguna venta que sea hemos vendido completamente FLS, que es una compañía nórdica de maquinaria, tanto de empresas cementeras para hacer cemento, como empresas mineras, ¿no? Los dos sectores. Se vio, sus acciones sufrieron mucho el año pasado, pero luego se recuperó muy fuerte desde noviembre hasta la mitad de este año, y nuestro margen de seguridad había bajado. Y además que no estábamos convencidos que haya ninguna sinergia entre esos dos sectores, y además el equipo gestor no solo sí que está convencido, sino que quiere incrementar la inversión en los dos. Entonces preferimos tenerlo en otras ideas. Y luego, bueno, pues lo que decimos nosotros, cortar el flequillo, los que no tenemos flequillo, pero cortar el flequillo a aquellas compañías que lo han hecho muy bien, Ashtead, HelloFresh, que lo han hecho muy bien durante este periodo. Básicamente están en el mismo peso que podían estar hace 4 meses, y ese capital o esos beneficios extra lo hemos repartido a las compañías que te comentaba antes. Antes hablabas al principio de esos movimientos trimestrales que estamos viendo, de flujos entre sectores y tipos de estilos de inversión, ¿no? Que estos últimos trimestres, estas últimas semanas, lo hemos visto otra vez más a compañías más de calidad, que se dice, ¿no? más tecnológicas. En fin, la categorización seguro que la vuestra es un poco distinta, o nos cuentas. Ya sabes que no somos amigos de etiquetas. Sí, pero los periodistas somos muy amigos de etiquetas, siempre preguntamos por ello. Y entonces, en esa, ¿cómo la habéis visto? O sea, ¿pensáis que es un reflejo de que el mercado empieza a pensar que en algún momento los bancos centrales se endurecerán y buscan compañías como más de seguridad? ¿O? Bueno, yo de hecho lo interpreto al revés. Como los tipos se han relajado y como hay esa incertidumbre, ese capital nuevo que ha entrado es mucho más fácil aparcarlo en algo que tiene más visibilidad, que tiene crecimiento, aunque sea un poquito o mucho. Y hay compañías en este cajón desastre que llamas calidad que han subido más de un 30% desde mayo. Y no ha pasado nada, sus beneficios no han subido, las estimaciones un 30%, no. Ha sido básicamente por que su múltiplo ha subido, ¿no? Más de 20 años mirando estas compañías yo he sido inversor, las conozco muy bien, pues hay muchas de ellas que no las considero lo suficientemente atractivas por el margen de seguridad. Históricamente estas compañías cotizaban entre un 3% y un 6% de flujo de caja libre, ¿no? Ahora están cotizando entre un 2 y un 4.
incluso las del 4% de flujo de caja libre con un doble dígito creciendo en sus ventas, ya era algo raro. Estoy hablando hace unos años y pocos años. Por tanto, yo creo que nunca han estado tan caras. Es decir, ¿y es por qué? Precisamente porque los tipos de interés yo creo que han tenido ahí una relajación y es, bueno, pues son compañías que crecen, que te generan un poco de rentabilidad y que son buenísimas, ojo, pero a nosotros nos cuesta mucho. Por eso lo que hablábamos de las correcciones, ¿no? Para nosotros las correcciones de este tipo de compañías pues son como los andamios. Estamos deseando, porque nos va a dar una oportunidad de comprar compañías muy buenas a un precio mucho más razonable, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo nosotros nuestro trabajo, encontramos oportunidades en las compañías que nosotros creemos que son de calidad, pero el mercado a lo mejor no lo percibe, y aquellas compañías que tienen menos visibilidad quizá, pero que tienen mucho potencial de generación de caja, que creemos para los próximos 4 o 5 años es una inversión magnífica para nuestras carteras o en nuestros partícipes. Para terminar, un detalle en la carta, hablabas de los bancos centrales precisamente, de cómo están yendo en este ajuste que no acaba de llegar de la política monetaria. Decíais, somos bastante gallegos ahí, porque... Sí, decías, no sabemos si están siendo imprudentes o juiciosos. Sí, y yo te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión? ¿Están siendo imprudentes o juiciosos? Bueno, es que precisamente tienen un trabajo muy complicado, sinceramente. Muy complicado, y no vamos a ser nosotros los que les demos la fórmula, pero es verdad que estar eternamente inyectando liquidez en el sistema y eternamente con tipos de interés reales negativos permanentemente no es sano. Está enmascarando problemas o está haciendo desajustes en la economía, enmascarando problemas y creando otros. Eso sí que podemos decir que no tiene sentido. Y también tampoco creemos que la economía en general, global, esté tan mal o tan enferma como para ver los tipos de interés tan bajos o la consecuencia de las inyecciones ilimitadas de dinero durante tanto tiempo. De hecho, podría ser que si vemos esos tipos un poco más altos, muchos de los desequilibrios que se están creando y se han creado, porque cuanto más tarde esto, más los desequilibrios van a aumentar, ¿no? Pues creemos que podría ser una fórmula para relajar un poco, y ahí lo dejo. Muy bien, pues fenomenal, pues muchas gracias por esa visión, iremos viendo, ¿no? Porque yo creo que va a ser clarísimamente cada vez más tensión en torno a cuándo empezarán a subir tipos los bancos centrales. Sí. Va a ser un tema que subirán los tipos y veremos estímulos vía inversión, que bueno, no está mal para compañías un poco más cíclicas. Bueno, pues ahí lo iremos siguiendo, a ver también cómo va evolucionando las carteras en torno a este contexto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por tu tiempo, Tomás. Gracias.